Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuestro amigo vecino, el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, este es un vídeo un poco atípico. Yo no suelo hacer desahogos ni respuestas tal. Hace tiempo que ya me bajé de ese carro de responder a gente que me tira cosas y tal y cual. Pero voy a hacer este vídeo porque en el último vídeo he reconocido, porque también creo que soy de los pocos youtubers que reconoce un error, he reconocido que no sabía que Luis Díaz ganaba menos que Nico Williams. Menos, cuidado, que hay gente que confunde salario bruto con salario neto. Y te están hablando de Luis Díaz gana 3,5 millones, ya lo he verificado, está por ahí el salario base, es decir, no sabemos qué incentivos tiene por títulos, por goles o por otro tipo de variables, porque por lo que he leído, el Liverpool, como muchos equipos, tiene una política de salarial muy particular con respecto a los salarios, donde hay un alto componente que viene en forma de incentivos, pero sí que es verdad que el caso de Luis Díaz es un caso atípico. De hecho, hoy que me he dedicado un rato, tampoco penséis que me está mucho rato, a investigar un poco cómo está el tema de Luis Díaz en Liverpool, ya me he encontrado que efectivamente una de las paradojas que se están dando en la Premier es el salario de Luis Díaz, que es extremadamente bajo en relación a otros jugadores del Liverpool e incluso a otros jugadores de equipos top de la Premier, que es un tema por el cual hay una serie de factores que podrían haber influido en esa mala, entre comillas, negociación que tuvo el agente de Luis Díaz con el Liverpool para fichar por el equipo Red. Pero este vídeo no es solo para hablar de esto, sino es un poco para hablar de este canal y un poco para que quede claro ya, porque hay gente que es muy tonta y voy a intentar ser muy respetuoso, incluso habiendo mucho tonto suelto, voy a intentar aclarar un poco de este canal. Este canal no es un canal netamente informativo. Yo no hago investigaciones, lo he aclarado muchas veces. Lamentablemente yo no tengo un horario o no tengo la capacidad aún, ni creo que la vaya a tener nunca, porque tampoco me estáis impulsando el canal, porque no me lo debo estar ganando, para que yo me dedique solo a esto, y como no me puedo dedicar solo a esto, pues evidentemente yo grabo cuando puedo, prácticamente sin verificar, y lo único que hago es dar opinión. Lo que intento es dar opinión. Y hay veces que efectivamente tengo que asumir cosas, porque si no asumo cosas, no podría comentar absolutamente nada. Y a veces, al asumir cosas que en principio son lógicas, no es lógico que Nico Williams cobre más que Luis Díaz, no es lógico. No es lógico que un equipo puntero, uno de los delanteros top del equipo puntero de la Premier, cobre menos que un equipo de media tabla, que es verdad, este año ha quedado cuarto o quinto, no sé cómo han quedado, el Atlético de Bilbao, que Nico Williams, con la edad que tiene Nico Williams y con la edad y con lo que se supone que ya ha demostrado Luis Díaz en el Liverpool. No tiene ningún puto sentido. Pero bueno, se ha dado esa paradoja. Curiosamente, la parte en la que yo asumía que Luis Díaz cobraba más era correcta, porque por eso me he encontrado múltiples artículos y comentarios diciendo que lo de Luis Díaz es una auténtica anomalía de la propia Premier. Y es una cosa que el propio jugador ya lleva un tiempo reclamándole al Liverpool que le suba el salario y se lo equipare a el estatus que tiene él en el equipo y en la Premier, ¿vale? Y de momento el Liverpool se ha hecho un poco el loco con este tema. O sea que la parte en la que yo asumía que el señor Luis Díaz cobraba más era lógica, era normal, y bueno, pues me he encontrado con una anomalía que evidentemente, entonces, parte, no toda, de mi argumentación sobre por qué ficharía a Nico Williams y no a Luis Díaz se desmonta, pero no del todo. No del todo. Y os explico por qué para todos estos listos que estáis por ahí sueltos, porque aquí el problema fundamental no es si yo me he equivocado en asumir algo que dices haberlo investigado. No, porque ya te digo que yo no informo. Si tú te quieres informar, te vas a otros canales que dicen que te informan y tampoco te informan, porque ya he desmontado a muchos de ellos. La diferencia, ¿sabéis cuál es? Que yo cuando me equivoco, cuando yo cometo un error, al siguiente vídeo hablo y lo digo, aunque eso signifique que vengan los pelotudos de siempre a sacar pecho de ¿pero qué te esperas de un tío? No sé, pero no te esperes nada, si es que yo no te pido que te esperes nada de mi canal. ¿Cuándo te he dicho yo que te esperes algo de mi canal? Lo que he dicho yo que te esperes de mi canal es que te diviertas, que pases un buen rato, que te entretengas y que te ayude a hacer un poco de pensamiento crítico. Nunca he dicho yo tengo información o te voy a dar una buena información. Yo te quiero disparar la diversión y el pensamiento crítico. Ninguna cosa más. Y con el tema de Nico Williams y de Luis Díaz, el pensamiento crítico te lo debería haber disparado igual,
Porque en un mundo normal, Luis Díaz estaría cobrando, o en una situación normal, que, repito, justamente la de Luis Díaz es anómala, pero es anómala reconocida por todo el mundo que ha tratado el tema en diferentes artículos en el extranjero, porque todos los artículos que he leído eran artículos en inglés del Reino Unido. Todos reconocen que lo de Luis Díaz es una anomalía en la Premier. Bueno, si es una anomalía, bueno, perfecto, es una anomalía, yo estaba mal informado, pero igualmente el razonamiento que te iba a hacer o que te había hecho, o la forma en la que yo te había estructurado por qué ficharía a Nico Williams y no a Luis Díaz, se mantiene. En lo único, en lo que no se mantiene, es que evidentemente el Barça seguramente les va a pagar parecido tanto a uno como a otro. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque no queda invalidado. Mirad, lo primero es esto, es reafirmar que yo cuando me equivoco vengo y os lo digo. No, eso no lo escondo. Porque, ¿sabéis por qué? Porque otra de las cosas que os prometí fue honestidad. ¿O no lo prometí? Sí que lo prometí. Dije, yo siempre os voy a decir lo que pienso tal y como lo pienso. Hombre, pero si cometo un error, es de recibo, por honestidad, decirlo. Es de recibo decirlo. A ver si otros pueden decir lo mismo. La diferencia es que como yo siempre digo lo que pienso e intento ser lo máximo, lo más honesto que se puede ser dentro de mi subjetividad, pues evidentemente sí, te vas a encontrar a veces que tendré que venir y rectificar un argumento o rectificar una información porque he asumido que era una cosa que por lógica tenía que haber sido así, pero bueno, si me encuentro con una anomalía, pues esto, claro, sí, me juega en contra. Repito, desafortunadamente yo no puedo dedicar tiempo a investigar estas cosas. Tengo que asumir algunas cosas para tirarte las ideas y el pensamiento crítico y los factores que me llevan a tomar una decisión u otra o una opinión u otra. Es mucho más importante quedarse con cómo desgloso yo la información, asumiendo la información que tengo, que la información en sí misma. Esto algunos no la vais ni a entender, ni vais a querer entenderlo, y me la suda, porque ya os lo encontraréis, que ese es vuestro problema. Entonces, vamos a recapitular un poco, porque nada de lo que he dicho queda alterado por esta anomalía en el salario de Luis Díaz. Nada. Y lo vais a entender ahora los que entendéis cómo argumento yo y cómo expreso mis ideas de los diferentes temas y por qué Nico Williams sigue siendo la opción más interesante para fichar por el Barça. Fijaros, una de las cosas que dicen que genera un salario bajo a Luis Díaz es que el precio de traspaso que pagó el Liverpool fue bajo. Sabemos, históricamente, que hay una correlación positiva y casi una causa-efecto entre un transfer muy alto y el salario del futbolista. Es decir, y esto lo he explicado en muchos vídeos también, un jugador que viene por 5 millones de euros, un Pablo Torre, te va a cobrar un salario bajo, y un jugador que te viene con 60 millones de euros de traspaso te va a cobrar un salario muy alto. Esto es impepinable. El salario va acorde al nivel del traspaso, pero no porque el nivel del traspaso dicte el salario, sino porque el nivel del traspaso dicta la categoría del futbolista. Y un futbolista de una categoría considerado en el mercado de 60, 70 u 80 millones automáticamente lleva asociado así un valor salarial alto. No es que el transfer indique el salario, sino que el transfer indica el valor del futbolista y por lo tanto indica que el salario va a ser alto, porque el jugador es un jugador de alto valor. Y más allá del precio del traspaso, pues evidente el jugador, como él sabe que es de alto valor y que tú estás haciendo un esfuerzo terrorífico para ficharlo, evidentemente él te dice, tío, si estás comprando un Ferrari, pagas un Ferrari y pagas el mantenimiento de un Ferrari, no el de un SEAT. Si compras un SEAT, pagas el mantenimiento de un SEAT. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con los fichajes de Luis Díaz y Nico Williams? Muy bien, Luis Díaz tiene un salario anómalo en el Liverpool, ¿vale? Anómalo en cuanto a bajo, o en cuanto proporcionalmente hablando con sus compañeros. De hecho, cobra menos que el propio Nico Williams. Muy bien. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que justamente Luis Díaz, en un fichaje del Barça que va a costar 80 millones, como el transfer es alto y el jugador viene cobrando poco, anómalamente poco, es decir, él sabe que tendría que haber estado cobrando más, ese dinero que ha perdido por esa anomalía en su contratación con el Liverpool, se la va a facturar al Barça. Se la va a facturar al Barça. De hecho, el otro día él en una rueda de prensa ya lo dijo claro, que esto del Barça tenía que servir para dos cosas. O que el Liverpool le subiera el salario, o venir al Barça y venir con un salario alto. Esto ya lo dejó claro en una
entrevista que esa sí os la cubrí, y eso son palabras directas del futbolista. Palabras directas del futbolista. O sea, que el futbolista ya sabe que en su próximo contrato, al que sea que se lo firme, le va a sacar los ojos. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Por lo tanto, el Barça, si paga 60, si consigue rebajar los 80 a 60, independientemente a Luis Díaz le va a tener que pagar un salario que va a estar parecido o cercano o idéntico al de Rafinha. Va a ser muy parecido a lo que esté cobrando Rafinha en estos momentos. Muy parecido. Muy parecido porque ya se va a encargar la gente de equiparar el valor del jugador a las prestaciones que se supone que da como consecuencia de ese transfer. ¿Vale? Por lo tanto, en la argumentación total de Nico Williams y Luis Díaz, estamos igual. Independientemente de que él cobre menos, claro, antes era mucho peor, porque si antes el jugador cobraba mucho y venía aquí, bueno, te iba a querer cobrar más. Él no va a cambiar de club porque sí. Hay jugadores que sí, que quizá prefieren el Barça que al Liverpool y dicen, oye, me voy a un país donde se habla español, mejor clima, no sé qué, me pagan lo mismo, de puta madre, pues cambio y chao. Pero no es lo normal en un transfer, y menos en un transfer de 80 millones de euros, o valorado en ese valor. Es casi imposible que cobres lo mismo, vas a cobrar más, seguro, seguro. Pero es que ahora, claro, el problema es, dices, bueno, que va a cobrar más, eso es obvio, porque está cobrando muy poco en la Premier. La cuestión es cuánto más. Bueno, el cuánto más vendrá determinado por el precio del transfer, porque el precio del transfer dictaminará el valor del futbolista. Y el futbolista, pues seguramente, hombre, también es verdad que si el Barça va con 80 millones, el Liverpool no le quiere subir el salario y el Barça se lo triplica, pues entonces el jugador vendrá sin ningún problema. Pero ir pensando que el salario de Luis Díaz, por mucho que se diga, con un transfer de 80 millones va a ser un salario muy alto, uno de los más altos de la plantilla del Barça, porque se convierte en un fichaje estrella. No se convierte en un fichaje cualquiera, es un fichaje estrella. Entonces, si recapitulamos todo, bueno, pues puede ser que Nico Williams y Luis Díaz cobren lo mismo. Pongamos que en mi argumentación, donde decía Nico Williams cobrará menos que Luis Díaz, porque Luis Díaz debe tener un salario astronómico en Liverpool, teniendo en cuenta que se le considera un jugador de un altísimo valor, de un altísimo nivel, con unas prestaciones mejores incluso que las de Nico Williams, pues entonces, claro, debe estar cobrando mucho más, porque si no es absurdo. Bueno, pues efectivamente, hay una anomalía y es absurdo lo que cobra Luis Díaz en el Liverpool, proporcionalmente hablando con el resto de jugadores, ya no solo de la Premier, sino incluso de Europa, por la calidad que atesora el jugador y lo que ha demostrado, aparentemente ha demostrado en el Liverpool. Digo aparentemente porque si el Barça lo quiere fichar es porque habrá demostrado algo excepcional en el Liverpool, que yo no lo sé porque yo no sigo al Liverpool. Entonces, los dos jugadores van a cobrar un pastizal. Vale, ponle que Nico igual cobra un poco más. Vale, ponle, te lo regalo. Te regalo que Nico va a cobrar 12 millones y Luis Díaz 10. Dos más, muy bien. Por un periodo de 6 años, muy bien. 2 por 6, 12. 12 millones más que pagas por Nico Williams. Claro, el problema es que si Luis Díaz te vale 80 y Nico Williams te vale 62, si le pones 12 a esos 62 de más que le pagas de salario, son 74, estás pagando menos por Nico Williams que por Luis Díaz. Por lo tanto, ya económicamente, aún cobrando Nico más dinero, te sale más barato Nico Williams que Luis Díaz. Pero espérate, que es que volvemos a lo de antes, a lo de siempre y a lo más importante, que Luis Díaz cumple 29 años. Y Luis Díaz está en la rampa de salida de su prime. Está en la rampa de salida de su prime. No quiere decir que igual no haga unos partidazos en los próximos 2, 3, 4 años. Pero lo que sí sabemos es que está en la rampa de salida de su prime. El que sabemos que está entrando en su prime es Nico. Entonces, el Barça, para empezar, tendría que intentar conseguir fichajes como el Luis Díaz, como lo hizo el Liverpool en su momento, pagando poco y un salario bajo y un rendimiento altísimo. Esa es la situación ideal para cualquier club. Por lo tanto, normal que el Liverpool esté chocho con Luis Díaz, porque no tiene que hacer tampoco una gran maravilla. Si cobra tan poco, ha costado tan poco y te da el rendimiento que te está dando, obviamente estás chocho con el jugador. Es una ganga. Te ha salido una auténtica ganga de mercado. No te ha salido tan ganga el chaval del Benfica, ¿cómo se llama el portugués? Que ficharon también de delantero centro, que a ese le están pagando un pastizal y costó un pastizal y ha dado un rendimiento de mierda. Bueno, pues señores, claro, el Barça para empezar tendría que intentar encontrar ese tipo de jugadores. El Luis Díaz de hace 3 años al precio que pagó el Liverpool. Porque hace 3 años Luis Díaz tenía 25-26, estaba en su prime y le costó al Liverpool 4 monedas y encima le pagan, como pagar un poco por el traspaso,
Encima le pagaron salario bajo y rendimiento alto. Espectacular. Eso es lo que tendría que hacer el Barça, para empezar. O sea, un buen equipo de scouting del Barça tendría que pillar ese tipo de... Haber pillado a Luis Díaz en ese momento. No ahora, con 80 millones, no. Cuando lo compró el Liverpool. ¿Por qué el Liverpool se los adelanta? Bueno, pues esto es lo que el Barça tendría que mirar. ¿Por qué el Liverpool puede conseguir a un futbolista de tan alto valor o de tan alto rendimiento a un precio tan bajo? Y porque pensad que el año, porque creo que los fichamos en la misma temporada, si no ando equivocado, ¿eh? Creo que Rafinha y Luis Díaz, cuando Rafinha viene al Barça es cuando Luis Díaz va al Liverpool. Y mirad la diferencia de precio y aparentemente la diferencia de rendimiento, excepto en el último año. Que en el último año creo que Rafinha ha rendido mejor que Luis Díaz. Entonces, señores, es independiente que yo tuviera mal la información. Si es que es independiente. Todos los parámetros siguen apuntando a que es mucho más interesante el fichaje de Nico Williams que el fichaje de Luis Díaz. En un tema económico y en un tema deportivo. Por más que yo tuviera una información mal porque había tirado de lógica y no de información. Y aún así, sigue dando el mismo resultado el análisis de a qué jugador fichar. Es que da el mismo resultado. Entonces, lo digo porque todos aquellos tan listos que habéis aprovechado mi punto de honestidad, tenéis un problema. Y es que os habéis quedado con el error que no cambia el resultado del análisis, en lugar de pensar, cuidado, que aunque este pavo se ha equivocado, la importancia no está en ese dato. Porque ese dato, bien o mal, no altera el resultado del análisis. Y como no tenéis ni puta idea de cómo se analizan las cosas, porque no tenéis ni puta idea, os quedáis satisfechos con el hecho de señalarme con el dedito como, se ha equivocado, qué tonto, está desinformado. No. Estar desinformado no es tonto. Estar desinformado es ser tonto. Es estar desinformado. Ser tonto es no saber calibrar si ese error en la información te altera o no el análisis que se había dado entre Nico Williams y Luis Díaz. Y la realidad es que no lo altera. La realidad es que no lo altera. Sigue apareciendo como resultado, como mejor alternativa, el fichaje de Nico Williams que el fichaje de Luis Díaz. No queda, porque os he explicado que aunque gane más dinero Nico Williams, con el traspaso de 80 versus 60, tienes un colchón de 20 millones que en el caso de que los dos te salieran en lo largo de los 6 años, te salieran por el mismo precio, ya Nico Williams te da un rendimiento muy superior porque está entrando en su prime y el otro no. Te están dando en su prime y el otro no. A Nico Williams igual en 3 años de contrato te viene un equipo Premier y te pone 90 millones encima de la mesa cuando tenga 26. Igual te los ponen. Te viene alguien con 100 millones. Igual lo vendes porque tienes a alguien en la cantera tipo Lamine Yamal que crees que le va a suplir sin ningún problema. Con Luis Díaz esto ya no puede pasar. Luis Díaz, el valor de 80 millones es imposible que lo aumente. Porque tiene una edad. Es imposible. Solo que pase un año y se ponga en 30 años. Ya nadie te va a dar 80 millones por el jugador. O bueno, quítale la amortización, divide 80 entre 6, resta lo que salga por año. No te lo van a dar. 70 y pico millones, 70 millones. No te los van a dar. 68 millones, lo que sea. Ya no te los dan porque tiene 30 años. Entonces, señores, no confundáis cometer un error de información con cometer un error de argumentación. Son dos cosas distintas. El error de información, particularmente en un dato que no altera el resultado, no tiene prácticamente ninguna relevancia. Porque aquí lo importante no es tanto el dato, sino es cómo tú los datos los conjugas para crear un pensamiento que dé como resultado una opinión. Y aunque yo pifié en el dato, como es un dato anómalo, y lo normal sería que Luis Díaz estuviera cobrándolo por lo menos lo mismo que Nico Williams, por lo tanto, si viene al Barça, eso se va a corregir, esa anomalía va a quedar corregida. El Barça no le va a pagar en proporción a lo que cobran el Liverpool ahora, porque la gente eso no lo va a aceptar. No lo va a aceptar porque un tío que estaba tasado en 80 millones vale lo que vale en cuanto a salario. Y eso lo sabe el Barça, lo sabe la gente, lo sabe el jugador, lo sabe el Liverpool. Así que, señores, lo primero, yo siempre cuando me equivoco os lo voy a decir. No tengo ningún problema porque justamente cuando eres honesto no tienes ningún problema en decir me he equivocado. Este dato lo tenía mal, te lo digo punto. Si el dato altera la argumentación, no hay problema, porque el mecanismo que yo utilizo para argumentar, como es siempre el mismo, te reconfigurará el análisis
en base al nuevo dato. Y si el nuevo dato no reconfigura el análisis, pues entonces no hay ningún problema. Bueno, pues es un pequeño error que evidentemente hay que corregir en el análisis, hay que cambiarlo, pero como no te da un cambio de resultado en el análisis, no hay problema el haberte equivocado en ese dato. No hay problema, porque equivocarte es algo bastante natural. Aunque algunos de vosotros pensáis que no os equivocáis nunca. O no tenéis cojones de decirlo delante de miles de personas que os habéis equivocado con un dato. Yo sí tengo los cojones de decirlo. Hay otros que no. Hay otros que siempre creen que tienen razón y nunca. Que por cierto, aquí desmonto otra idiotez que se dice de mí. Es que siempre quieres tener razón. No. Aquí me he equivocado. Con el salario de Luis Díaz no hay nada que argumentar. Ese salario yo tenía mal la información. Pero repito, te estás quedando con lo menos importante de las cosas, que es un datito que como me he equivocado, ¡ay, mira qué tontorrón! Ya, pero has intentado entender la base de la argumentación por la cual yo prefiero a Nico Williams y no a Luis Díaz. Eso no me importa. A mí lo que me importa es que te has equivocado y te puedo señalar con el dedo. Si eso es lo que te llena, adelante. Eso no te lleva a ningún lado. Ya te lo digo. Eso no te lleva a ningún lado. Pero, ¿qué se le va a hacer, señores? Debe ser que no hay cerebro para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.